Hola David, buenos días. Hola, buenos Gracias días. por visitarnos en Soria. Ya sabes que aquí es una tierra de deportistas, sobre todo de fondistas en el atletismo. Tenemos grandes cracks como es Fermín o yo mismo, que hemos conseguido grandes medallas a nivel mundial. Y bueno, y ya que vienes aquí, vienes a visitarme a esta ciudad, espero que tú también el día de mañana pues seas un crack en tu disciplina, ¿no? Que es complicada, pero que estoy seguro que tú nos vas a decir un poco cómo es tu disciplina, qué es lo que haces y en qué compites. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es la primera vez que estaba aquí en este complejo deportivo, aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Soria, y muchas gracias por la bienvenida. Y si quieres te cuento un poco cómo va mi deporte, ¿no? Que hago piragüismo. Dentro del piragüismo está la modalidad de aguas tranquilas y la de aguas bravas. Yo hago de aguas bravas, el slalom, que es como se llama, y bueno, consiste en un tramo de río de 250 metros, 300, con bastante desnivel y unos obstáculos de piedras, y ponen alrededor de 18 puertas, que son dos palos que cuelgan de una cuerda y tienes que pasar por ahí en medio. Hay dos tipos de puertas, las de color verde y roja, no, perdona, verde y blanca, que hay que pasar a favor de la corriente, y roja y blanca, que hay que pasar en dirección contraria a la corriente, que suele estar pues detrás de dos piedras, donde pues, no hay tanta corriente para poder remontar. Y el objetivo es intentar bajar, sortear esos obstáculos en la mayor velocidad posible y sin tocar. Si tocas uno de esos palos son 2 segundos de penalización y si te lo saltas, 50. Es decir, que normalmente los tiempos suelen estar en 1 minuto 40, 1 minuto 45, es decir, ya solo con un toque, igual te vas de la primera posición a la séptima, octava o decimoquinta, entonces ese es como consiste. Pues nada, y cuéntanos como un chico de Segovia, una ciudad en la que, bueno, sí que aguas tranquilas sí, pero bravas igual no tanto, se ha dedicado a este deporte tan complicado, y las aguas bravas, evidentemente te has tenido que ir a entrenar a otros sitios donde hay instalaciones excelentes para practicar este deporte, pero explícanos cuáles son tus inicios, un chico de Segovia que se dedica a este deporte que no conoce mucho la gente, pero la verdad que es muy bonito y nada, y cómo empezaste para dedicarte a ello. Pues empecé en el 2008, que me apuntó mi madre de forma lúdica con mis amigos a un curso de verano, ¿no? Que hacían en el pantano de mi pueblo, y pues ahí empecé con las piraguas, y sí que al final de verano vi a un grupo de chavales, serían 5 o 6, unas piraguas ya de carbón, unas piraguas mejores, que pues hacían, no sé, cosas más complicadas, ¿no? Con la piragua, hacían como trucos. Y me acerqué a ellos preguntándoles qué hacían, quiénes eran, y me dijeron que era pues, el equipo de competición que había entonces y que se dedicaban a bajar los ríos, lo único que en verano no había casi caudal, y que me invitaban a principio de año, cuando ya empezase a haber agua, alrededor de marzo o abril, a bajar con ellos en el río. Entonces eso se me quedó ahí en la mente, y cuando llegó el momento, pues dije a mi madre que me acompañase allí al río, y me dejaron una piragua de plástico, me acuerdo, que yo que sé cuántas veces volqué, ¿no? Ese día, pero desde entonces me acuerdo que bajé de la piragua calado, tiritando, y dije a mi padre, esto es mejor que después que atracciones, ¿no? Esa adrenalina y esa sensación de controlar el barco, pues era lo que poco a poco pues, me hizo empezar a trabajar, porque claro, tenía que entrenar en aguas tranquilas. Entonces, para después poder hacer resultados en aguas bravas, tenía que pues, prepararme bien físicamente, las carencias que tenía por parte de las aguas bravas, suplirlas a través de otro trabajo más específico en aguas tranquilas. Y a partir de ahí empecé a hacer resultados y tuve la oportunidad con 16 años, cuando empezaba primer bachillerato, de mudarme, lo que era mi sueño, ¿no? Entonces, que era irme allí a la Sudullera a entrenar con los mejores. Desde que llegué allí, pues eso, todo entrenar, disfrutando, entrenando y... Bueno, ya se sabe que en los deportes existe el sacrificio, la dedicación, etcétera, etcétera, y sobre todo, fundamentalmente, la ayuda de tus padres, ¿no? Claro. Que veo yo que ellos han estado al lado tuyo desde el primer día. Yo te puedo decir anécdotas mías, ¿no? Cuando era pequeñito, estamos hablando ya de otra época, ya sobre el año 70 y algo, que cuando yo empezaba a correr mi madre me decía que dónde iba todos los días, que me cansaba mucho, que llegaba rojo a casa y que dejara de correr, que eso no podía ser bueno, ¿no? Sí que es verdad que era otra edad y bueno, lo fundamental es que al final cuando uno quiere dedicarse a algo, quiere correr, quiere hacer piragüismo, quiere hacer su deporte, es la mentalidad de cada uno y las ganas de cada uno, y veo yo que tú al final es lo que quieres, quieres triunfar en este deporte. Y sí es verdad que has tenido toda la ayuda de tus padres, que es lo más importante.
Bueno, y ahora que estamos hablando tú, ¿qué objetivos tienes? Tenemos dentro de poco, bueno, 3 años, los Juegos Olímpicos de Tokio, que yo creo que te puede pillar en una buena edad, y ahora si tienes suerte, fundamentalmente con las lesiones, ¿no? Que esto de, sabemos que ir, competir y tal, hay que tener suerte dentro de una carrera deportiva y las lesiones es parte de esa suerte, que parece ya que esa lesión que has tenido la has superado. Y ahora cuéntanos un poco tus objetivos, ¿no? Los más inmediatos ahora de campeonatos de Europa mundiales y luego ya pues esos juegos que esperemos que estéis allí como castellano-leones, por supuesto. Lo primero y más importante son los Juegos Olímpicos, que son de aquí a 3 años, como has dicho tú antes, en Tokio, pero antes de llegar ahí sé que tengo que pasar unas barreras, ir formándome como deportista y también como persona, ir adquiriendo experiencias para, si consigo llegar allí, conseguir llegar a las mejores condiciones e intentar hacer pues, el mejor papel que pueda hacer en ese momento. Entonces, ahora sí, a corto plazo, en 2 meses, tengo unas pruebas de selección, que a partir de ahí me va a determinar el resto del año. Mi objetivo es conseguir entrar en el equipo absoluto para poder disputar el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo, que este año es en Francia, en Po, que es un río en el que, un canal artificial que solemos ir a entrenar mucho. De hecho, allí también van a ser las pruebas de selección. Entonces, me gustaría mucho poder ir a medirme allí con los mejores, en un canal donde conozco y yo creo que tendré mucha seguridad en él. Luego, aparte de esto, sub-23, que tengo el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo. Y bueno, después el Campeonato de España, pero eso, a partir de, primero todo, en mayo, llegar con las mejores condiciones y lo mejor preparado posible que pueda y hacerlo lo mejor posible. Y respecto a la lesión, sí que es verdad que al momento de que ocurriese pues fue un palo duro, ¿no? Porque quería preparar el juego, no sabía qué podía pasar, pero ahora te puedo decir que si miro atrás, he aprendido muchísimo, he aprendido también cuando fui a ver las pruebas de selección desde la orilla, y quieras que no, eso ayuda mucho, porque a veces vas a competir y estás siempre pues, tú con la piragua y hay muchas pequeñas cosas que no te das cuenta y cuando no puedes competir porque estás lesionado, pues puedes apreciar otras cosas que hace que ames tu deporte. Entonces creo que fue un momento duro, pero que he ganado mucha experiencia de cara al futuro y que las lesiones van a estar ahí. Por ejemplo, Mayalen Chorraut, la que consiguió el oro en Río de Janeiro, está operado de los 2 hombros. Y mira ahora cómo está. Claro, Entonces, o al sea final que... son pequeños parones que aprovechas para descansar también, poner la mente a punto y después para seguir coger adelante. más fuerzas, Claro. ¿no? Realmente en el futuro. Bueno, el otro día estuve en la gala del Deporte Nacional, bueno, y ahí había grandes piragüistas castellano-leoneses que precisamente en eso destacamos y tenemos varias medallas, ¿no? A mí me gustaría saber si tú piensas en el día de mañana en una medalla mundial europeo, esperamos que sí, pero vamos, realmente las bonitas y las buenas son las olímpicas, ¿no? ¿Tú tienes mentalidad de ese campeón que cree que puede llegar a conseguir esa medalla olímpica? Por supuesto. Yo creo que si consigo clasificarme para las Olimpiadas, que en España solo, bueno, en mi deporte solo puede ir uno por modalidad, es decir, si consigo pues, ser el que me he ganado esa plaza, seguro, con el nivel que hay ahora mismo en España, que tendré posibilidades de hacer una medalla o hacer mi mejor puesto allí en Tokio. Te he exigido mucho, Muchas las cosas. medallas no son fáciles, son No. difíciles, pero hombre, la verdad que No. nos haría a todos mucha ilusión que un castellano-leonés consiguiera una medalla olímpica, ¿no? Y ya sabes que eso es parte del trabajo y el esfuerzo, es la suerte también, la suerte de que ese día todo te vaya bien, estés concentrado, la ola sea perfecta, todo sea perfecto. Para conseguir una medalla tiene que ser todo perfecto y esperamos que tú lo consigas. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que se acertó antes de las competiciones. Antes del Campeonato del Mundo de Sevilla o, por ejemplo, cuando arrasaste con el oro, la noche de antes o bueno, el día de antes tienes alguna preparación, me imagino que mental, ¿no? Es lo principal, porque trabajo físico ya lo habrás trabajado durante mucho tiempo, pero sobre todo la parte mental la puse a punto, ¿no? Como sueles hacer. Bueno, lo que está claro que Sevilla era una maratón diferente a las demás, ¿no? Era un mundial, pero era una maratón diferente porque corrimos allí con 40 grados de temperatura. Quiere decir que aparte de entrenar y físicamente estás bien, yo creo que todo el mundo entrena bien y a la hora que vamos a competir estamos igualados en ese aspecto, ¿no? Pero luego el que hace campeón es saber afrontar una maratón en la que te vas a tener esa temperatura
y hay que mentalizarse muy bien. Lo que está claro es que yo, para automentalizarme y para conseguir el éxito y para intentar lo que es ganar en Sevilla, mi mentalidad era pensar que la mitad de los rivales que iban a correr allí ya estaban automáticamente eliminados. O sea, eso por un lado, porque claro, si venía uno de Finlandia, de no sé qué, y se encontraba con eso, decía, bueno, ese ya está fuera de carrera, ¿eh? Era una manera de mentalizarme. Pero bueno, fundamentalmente cuando más te mentalizas es en los entrenamientos, que todo salga bien, como todo, ¿no? Si tú te ves al 100%, si tú ves mentalizado que puedes ganar, que puedes hacerlo muy bien y que todo va a salir bien, para mí lo duro era el entrenamiento diario, entrenar mañana y tarde 30, 35 kilómetros diarios, o sea, ese era el esfuerzo real. Cuando llegaba a la competición, como me gustaba competir, me gustaba que llegara a la competición, disfrutaba, me lo pasaba bien, entonces era fácil mentalizarme, ¿no? La idea mía era ver cómo tengo que hacer la táctica, cómo tengo que entrenar, si se escapa uno, a quién tengo que seguir, cuál es mi rival o cuál es menos rival. Yo creo que eso lo tenía en cuenta, y lo bueno que tenía es que disfrutaba haciéndolo, ¿no? Que yo cuando llegaba a la competición disfrutaba con ella. No es como otros atletas, que otros compañeros es todo lo contrario. El día de antes no dormían, porque se ponían tensos, porque el tema de la hidratación, cómo lo voy a llevar, todas esas cosas les afectaba. A mí, sin embargo, no. Eso lo tenía claro, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que hacer en la competición, y entonces estaba disfrutando, por lo tanto estaba tranquilo, que eso es importante, dormía perfectamente, o sea que eso siempre te viene bien para rendir al máximo el día de la carrera, y el día de la prueba, pues en todo momento de salida, disfrutando de la táctica de la carrera, y yo creo que eso es lo que te da el campeón, ¿no? Luego, claro, hay que tener siempre, con esas temperaturas, el tema de la hidratación cada 5 kilómetros, cada 2,5, saber cuándo tirar, cuándo no tirar. Como me gustaba, disfrutaba y lo hacía bien, pues al final lo conseguía, ¿no? Es lo que decimos, el 50% puede ser el físico, entrenamiento, etcétera, etcétera, pero el otro 50% es la cabeza. Si estás bien amueblado, triunfas, si no, pues te quedas en el camino, ¿no? Sí, sí, eso sí tienes razón, porque, por ejemplo, en mi deporte es lo mismo. Hay muchísima gente, por ejemplo, en el Mundial de Brasil en 2015, que era mi primer año sub-23 y conseguí hacerme con la medalla de plata, que fue una sorpresa. Ahí estábamos 40 tíos, yo creo que prácticamente el mismo nivel todos. Todos pedían bajar X tiempo. Por lo más que de esos 40, 20, 30 no daban ese nivel, porque por los nervios, porque querían ir más rápido de lo que... Claro. Entonces, al final, mi objetivo ahí, cuando fui, era intentar hacer final, que ya lo veía difícil, porque claro, yo acababa de llegar al mundillo, sub-23, y yo ya llevaba años viendo vídeos o compartiendo sesiones de entrenamiento con gente a nivel internacional muy buena, ya más mayores, 22, 23 años, y digo, bueno, intentar hacer final, pues ya sería lo correcto, que final entran 10. Una vez que bajé y hice una final y quedé segundo en las semifinales, fue como la bajada de mi vida, ¿no? Yo ya pensaba que no podía hacerlo mejor. Y esto fue el viernes. El sábado teníamos la final, entonces lo preparamos muy bien con mi entrenador, vimos el vídeo, analizamos la bajada que había hecho y vimos que el tiempo era muy bueno, pero que había cometido algunos errores tontos que podía solucionar fácilmente e incluso bajar el tiempo. Entonces, claro, era el Mundial de Brasil. En la final 9 tíos que todos conocidos a nivel mundial y yo, que acaba de llegar, que no me conocía a nadie, entonces lo más normal es que me estrompase al día siguiente, ¿no? Que quisiese ir más rápido de lo que pudiese y hacerlo mal, porque mi deporte, bueno, lo mismo que el tuyo al final, tú tienes que estar más pendiente, ¿no? de tus rivales, porque eso puede haber uno que cambie de ritmo y tienes que mirar si seguirle, si no... Si es el rival perfecto o no. Claro, nosotros es distinto porque cuando sale la línea de salida para que compita yo, el río está totalmente solo estoy yo, entonces tengo que preocuparme de mí, de hacer lo que yo sé, pero es lo difícil, ¿no? Hacerlo en el momento adecuado. Y pues bajé sin presiones porque ya estaba disfrutando. Justo yo bajaba el penúltimo y el último era el que ahora ha quedado en el río, tercero olímpico, campeón del mundo absoluto, bueno, una máquina. Lo tenía todo. Y yo llevaba siguiéndole desde hace un montón. Entonces estamos él y yo hablando, deseándonos suerte y dije, es que ¿qué más quiero, no? Entonces eso, disfrutar. Llegó un momento, me concentré y pude dar lo mejor de mí. Repetí la bajada del día anterior mejorando, ¿no?
lo que habíamos hablado con el entrenador y pude hacerme con la plata, que fue una sorpresa y pues, a partir de ahí ya motivación, ¿no? para seguir el camino. Pero eso, sobre todo la cabeza es lo que tenemos que intentar siempre tenerlo bien para intentar desmarcarte del resto, porque si no, todos allí están preparados para hacer esa medalla, pero no todos lo consiguen. No, sí es claramente que un deportista, a ver, siempre tiene que tener esa pequeña tensión cuando vas a competir, porque es... y es lo guay porque también. estás lo guay y es que es lo bonito, pero claro, una tensión que no te perjudique a la hora de competir, ¿no? Claro. Al revés, que te beneficie. Y entonces yo personalmente era un atleta tranquilo y precisamente cuando llegaba a la competición era cuando tenía ese pequeño nervio que me venía hasta bien, ¿no? Esa tensión para competir y para hacerlo bien, porque era un atleta, pues eso, muy tranquilo, que entrenaba bien, que entrenaba con normalidad, no sé qué, pero cuando llegaba a la competición no me ponía nervioso, pero sí que cogía ese pequeña tensión para poder disfrutar y hacerlo bien, claro. Yo creo que nuestros deportes, ¿no? Al ser también individuales, que el componente psicológico cuando estás entrenando, pues a veces estás solitario, vamos, tienes que pensar mucho, la figura del entrenador es algo determinante. ¿En tu caso fue determinante? Yo, fíjate, mi entrenador realmente era nuevo, cuando vino a Soria y dijo, estos chavales que están corriendo por aquí, vamos a cogerlos y a ver, y además era un entrenador que hacía pértiga, que no tenía nada que ver con el medio y fondo, que es lo que hacía yo. Y sí que es verdad que, bueno, él hizo INED, él cuando terminó su carrera vino a Soria y nos cogió a nosotros y nos puso pues el sistema de entrenamiento de medio fondo y fondo. Se tuvo que adaptar en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, tuvo la suerte de que yo fui su primer atleta, o sea que tuvo ahí para empezar. Y luego al poco tiempo, pocos años después, entró Fermín Cacho, ¿no? Que más decir que campeón olímpico, campeón del mundo, etcétera, etcétera, no es fácil en el atletismo y en todos los deportes, no es muy difícil conseguirlo. Y él, pues la verdad que tuvo pues suerte en conseguir grandes figuras. Luego con el tiempo, pues bueno, sigue entrenando, sigue teniendo, pero claro, llegar a esos niveles es muy difícil y es tener la casualidad. Y sigue entrenando atletas, pero claro, ya te digo, llegar a ser campeón olímpico del mundo es para muy pocos, y tuvo la suerte de coger su primer atleta y al final, ¿no? Yo creo que ahí también, yo lo que veo bueno de él en ese tiempo es que siempre nos ha mentalizado para la alta competición, algo que muchas veces cuando tú haces atletismo o empiezas a hacer atletismo, los jóvenes, sí que es verdad que los preparan para hacer deporte, para hacer de todas las disciplinas y para disfrutar, pero a lo mejor no se les prepara para la alta competición. Y bueno, y él como vino y nos pilló y ya desde el principio nos aleccionó la alta competición, yo creo que eso nos ha venido muy bien para saber competir en las mejores competiciones, ¿no? Sea campeonatos de Europa, del mundo o olimpiadas en este caso. Vas a empezar desde pequeñito, pues imagino que, bueno, desde pequeñito, desde que te cogió ya te empezó a mentalizar para eso. Cuando llegó la maratón, que ya pues, es una edad con mucha experiencia, pues te pudiste llevar los 2 oros, ¿no? En los campeonatos del mundo. Sí, pero vamos, que te digo, si yo empecé a los 13 años a correr, a los 17 es cuando tuve el entrenador. O sea, lo tuve a los 17 años, claro. O sea, quiere decir, cuando era categorías inferiores junior, pero bueno, cuando eso ya tenías facultades naturales, ¿no? En estos, en todo como en todas las cosas hay que tener unas facultades naturales, hay que nacer, si no, no corres, es muy difícil. Y luego si eso lo pules bien con el entrenador, está claro que existe el trabajo, el entrenamiento, la dedicación, el esfuerzo, ¿no? Para conseguir esas cosas. Y lo que hablamos de la suerte, porque la suerte, el tema de lesiones, el tema de qué tal, el tema de la juventud, en la edad mala, los 20 años son malos, cuídate mucho, el que sin novias, amigos, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando pasas toda esa criba ya casi todos son iguales, pero claro, el campeón lo hace la cabeza final, ahí ya ni es entrenador, ni es nada, eres tú mismo que tienes que tener una mentalidad excelente, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y cuando vayas a la competición pues saques el máximo rendimiento de todo lo que has hecho de entrenamientos y físico, pero también luego al final es mental, claramente. Hay una frase muy buena que me gusta, que dice, la suerte es proporcional al sudor, cuanto más sudas, más suerte tienes. Entonces es un poco eso, que a veces dice mucha gente suerte, pero está claro que llega a la competición y
no sé si llamarlo suerte, pero bueno, hay que estar en ese momento, pero por supuesto que si no sudas antes, si no, eso, Hay que te ganársela. quitas de los vicios, como dices tú, de los 20 años y consigues pasar todas esas etapas, llegará el momento de la competición, que la suerte esté contigo, pero porque mucho antes has estado, pues eso, sacrificándote y eligiendo en los momentos de tu vida que hay distintos caminos, elegir el camino para poder llegar a ese momento a las mejores condiciones. Claro, es como todo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi mujer la conocí muy jovencito, ¿no? Entonces, el que tengas una novia, que te entienda, que Claro. te lleve tu deporte, que te ayude, que esté contigo, eso es importantísimo. Si no lo sabe llevar bien, te lleva a un camino a lo mejor que no es el idóneo, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es parte de la suerte, ¿no? Que tienes que ir enfocando el tema de las lesiones. Hay muchos atletas que por lo que sea por su naturaleza se lesionan mucho, son unos cracks, son muy buenos, son de todo, pero claro, si tú tienes lesiones no puedes dar el máximo rendimiento, Claro. ¿no? También ahí influye Sí, que es pues verdad, eso, esa suerte que hay que tener para llegar al final. Quería preguntarte, cuando pasaste del 10.000 a la maratón, ¿qué supuso para ti? Porque claro, es casi, bueno, bastante más kilómetros, ¿no? Entonces, ¿cómo, Bueno, a la yo- hora de afrontar esas competiciones? Porque he leído que has hecho en total 8 maratones en tu vida, ¿no? De las cuales has ganado 5. Sí, del máximo nivel, sí. Como de 10.000 de repente a Bueno, pues eso es maratón. algo muy fácil, ¿no? Yo hacía las distancias de 5.000, 10.000, que es allí donde me defendía, y bueno, luego fui campeón de Europa de 10.000 y luego en los campeonatos del mundo, Olimpiadas, tenía unos rivales muy fuertes, ¿no? En la época mía me coincidió con Gebre Selassie, Poltergat, estas figuras que era casi imposible ganarlos, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos de Atlanta, precisamente, allí en la prueba de los 10 kilómetros, corro con ellos, me quedo el 13 en la final, que no está mal, ¿no?, para una persona que haces tu eliminatoria y llegas a la final y el 13, pero claro, a mí el 13 ese me supuso un poco una pequeña frustración. ¿Por qué razón? Porque a falta de 200 metros, este tal Gebre Selassie, que lo conocerán muchos, me sacaba vuelta. Y yo digo, esto de que me saquen vuelta en un 10.000 no lo llevo bien, no lo llevo bien, no me gusta, tengo que hacer algo, tengo que cambiar. Y bueno, y mi idea ya era hace 2 años de cambiar a la maratón, pero no había posibilidades porque había 3 atletas españoles, que entre ellos Martín Fitz, que ya prácticamente tenían la plaza, o sea, estaba cerrado para ir a unos Juegos Olímpicos esa plaza. Y digo, tengo que cambiar a otra distancia que me vaya mejor, que yo me vea mucho más cómodo y que me vea más fácil, ¿no? Era difícil porque yo tenía una manera de correr de medio fondista, de 1500ista medio fondista, con mucha zancada amplia y tal, que para la maratón igual no era quizás lo más ideal, o sea que el cambio supuso bastante adaptación. Pero bueno, yo vine de los Juegos Olímpicos de Atlanta y dije, voy a probar dentro de 2 meses en la maratón de Berlín, tenía ya 33 años, una edad ahí ya difícil, de que sigo o no sigo, y mi idea era, bueno, mi mentalidad en ese momento, ¿no? Si lo hago bien en Berlín, en la maratón de Berlín, continúo haciendo atletismo y continúo unos años haciendo maratón, y si me sale mal en la maratón, abandono el atletismo, o sea que era una determinación dura, ¿no?, la que yo me planteé en esos momentos, y estuve simplemente 2 meses preparando, hice un pequeño bajón, empecé a hacer kilómetros, muchos kilómetros para adaptarme a la maratón, y 2 finales de septiembre era la maratón de Berlín, corrí en Berlín y gané la maratón, o sea que eso fue algo, digo, bueno, pues la verdad que se me daba bien, No lo ¿no? dejo, claro. Ganar una maratón de Berlín, que te puedo contar muchas historias, que soy el último atleta blanco que la ha ganado, en el año 96, o sea que eso son curiosidades, ¿no?, de esa carrera. Y continué pues hasta los 38 años, de 33, haciendo maratón, y bueno, con todos éxitos continuos, ¿no? Luego gané la maratón de Corea, seguidamente gané el Mundial de Atenas con Martín, el Mundial de Sevilla, la maratón de Londres, que es una maratón muy importante también, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue un acierto dedicarme a la maratón, porque ahí es donde he tenido mis mejores éxitos deportivos. Pues como veo que tienes muchas ilusiones, muchas ganas, te deseo mucha suerte en el futuro, que ganes muchos campeonatos, muchas medallas, ¿no?, sobre todo esas olímpicas, que es la que realmente más trascendencia tienen, que yo espero que lo vas a conseguir. Y nada, bienvenido a Soria, ya nos despedimos, y la verdad que, como todo, eres bienvenido, y siempre que quieras venir aquí, pues aquí tienes tu casa, y sobre todo a mi persona, que
que ha sido una entrevista muy agradable y que estoy muy contento de haberte podido entrevistar y estar aquí contigo de charla uno con otro, ¿no? Muchas gracias a ti, ha sido un placer conocerte y la verdad es que ha sido una charla muy amena y que desde luego podemos seguir hablando mucho más tiempo, por lo que muchas gracias por acogerme aquí también y espero que coincidamos en el futuro. Muy bien, pues muchas gracias.